Yo creo que hoy es un buen día para la política y también para la sociedad vasca, ¿no? Creo que es un día también de felicitar a los grupos políticos y yo creo que especialmente a Inchane Zenarro, que ha mantenido los principios que nos han hecho hoy manifestar nuestra voluntad inequívoca de que queremos caminar juntos, ¿no? Juntos para definir cómo, a pesar de las diferencias que tenemos entre nosotros, legítimas por supuesto, queremos empezar a buscar acuerdos para asentar la paz, la libertad y la convivencia en este país, ¿no? Y queremos, por encima de nuestros intereses particulares, poner el interés común, acabar definitivamente con el tiempo de la violencia, hacer que ETA desaparezca definitivamente de este país y, como digo, asentar la convivencia de los diferentes en un sistema democrático. Y para ello queremos extender pedagogía democrática, queremos asentar valores éticos y queremos construir una sociedad digna que respete la pluralidad y la diversidad de su seno. Queremos que la tolerancia, ese respeto al diferente y a la diferencia sean principios que consoliden y constituyan nuestro propio futuro. Y hoy hemos dado un buen paso en esa dirección y en ese sentido, y yo lo que espero es que a partir de ahora esa ponencia sirva para hacer propuestas que desde el consenso nos ayuden a caminar en esa dirección.